Ya, hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de los pecados respetables. Y este domingo veremos el pecado del egoísmo o el egocentrismo, que va también muy de la mano con el que vimos en la clase anterior sobre el orgullo. Es muy similar. Vamos a orar primero y entramos de lleno. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este domingo en el que podemos reunirnos, Señor, y detenernos para contemplarte, Señor, para meditar en tu palabra, para ver, Señor, nuestro estado delante de ti, para examinarnos, Señor, y encontrar edificación, Señor, encontrar guía en ti y en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, tu palabra es verdadera, Señor, podemos confiar en ella, Señor, y en ella es que nos sostenemos. Ayúdanos ahora, Señor, en este estudio, bendícenos para que podamos estar atentos, examinarnos a nosotros mismos, a la luz de lo que veremos, Señor, y arrepentirnos si es necesario, y estar también capacitados para enfrentar este pecado que muchas veces se manifiesta en nosotros. Señor, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Voy a leer dos porciones de la Escritura que hablan sobre esto brevemente. Dice en Proverbios 18:1, en la versión NBI, dice: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio inicia un pleito. Entonces aquí ya vemos un poco lo que significa que es ser un egoísta, buscar su propio bien, dice la Escritura en Proverbios. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, Pablo, describiendo cómo iban a ser los pecadores en los postreros tiempos, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y continúa en los demás versículos. Entonces, el primero de las características de estos hombres que estarán en los postreros tiempos es que son hombres amadores de sí mismos. O como el proverbio dice, el egoísta busca su propio bien, muy similar. Y en el estudio anterior, Ibar nos mostraba la definición del diccionario común de la lengua española del orgullo, y asimismo también del egoísmo. Con el egoísmo pasa lo mismo. Veíamos que la sola definición ya denotaba pecado en la definición, y lo mismo ocurre con el egoísmo. Dice así en la definición de la RAE: inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Entonces, al igual que el orgullo, esto nos deja claro que es un mal hábito, es malvado el egoísmo, es pecaminoso. Probablemente no vamos a encontrar en un diccionario la descripción así como el egoísmo es un pecado, pero cualquier persona con sentido común va a entender que esa es una descripción de algo negativo, por lo menos. Entonces ya vemos que el egoísmo es algo malo, es un amor excesivo por uno mismo, que, como dice, hace atender desmedidamente al propio interés, algo en exceso. Y hoy en día, hermanos, es común escuchar una frase que dice: el primer amor es el amor propio. Y lo levantan como una bandera de un eslogan que lo que llama es a ser egoísta, a tenerse a uno en primer lugar que por sobre los demás.
Y es algo contrario a lo que vemos en la Biblia, a lo que debe ser un cristiano. Entonces, vamos a ver cómo eso afecta también en nuestras vidas, hermanos. Y quiero hacerles la siguiente invitación, que se los he dicho en otro estudio, pero es importante recordarlo, que a la hora de estudiar estos pecados, examinémonos a nosotros mismos, hermanos. Es muy fácil caer en la tentación mientras escuchamos la descripción de un pecado o de una actitud pecaminosa, pensar en alguien más. Pensar, oh, la misma actitud que tiene mi hermano. y probablemente sea verdad. Pero hermanos, la invitación es que lo hagamos, nos examinemos a nosotros mismos, que esto sea de edificación para tu alma, hermano, hermana. Y con eso sin duda vamos a ayudar también a la hermandad, al cuerpo. Así que con esa primicia comencemos. O sea, al estudiar este pecado del egoísmo, es útil comenzar con la primicia o la verdad obvia de que cada uno de nosotros ha nacido con una naturaleza egoísta. Eso tenemos que darlo por sentado. Y eso es fácilmente comprobable al pasar un rato con un niño, hermanos. Con un niño pequeño, y estar una hora con un niño va a ser suficiente y más que suficiente para convencernos de que esto es así. Si tomamos un juguete, él va a querer dejárselo para él, aunque ni lo use. Eso es muy natural en los niños. Y esos son rasgos egoístas, de solo pensar en su propio bien. Y los que tenemos niños pequeños sabemos que es así. Entonces, y a medida que los niños crecen, aprenden que estos actos son egoístas y que son mal vistos socialmente. Porque los papás los corrigen, le dicen no seas mezquino, comparte, etc. Pero aunque vayan aprendiendo que eso es algo negativo, también aprenden a disfrazar esos actos. A disfrazar esos actos egoístas. Entonces el problema en el fondo no desaparece, si bien aprenden que eso es malo, pero también aprenden a disimularlo. Incluso, hermanos, después de convertidos, después de ser cristianos, nuestra carne aún lucha contra el espíritu, y una de sus expresiones es el egoísmo. El egoísmo es un pecado difícil de exponer porque es muy fácil de ver en otra persona, como les decía, es fácil de ver en otra persona este pecado, pero es muy difícil de reconocer en nosotros mismos. Creo que pasaba, igual decía lo mismo del orgullo. Bueno, y yo creo que de todos los pecados pasa esto, que es fácil verlo en otro, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos algo de eso. Y así como hay grados de egoísmo, también vamos a encontrar grados de sutileza para ocultar ese egoísmo, para disfrazar ese egoísmo. Y el egoísmo, hermano, es un pecado que produce otros pecados. Cada vez que peco estoy diciendo, en este momento, en esta situación, solo se trata de mí. Estoy dejando de lado que el Espíritu Santo está en mí, en que Dios está presente, y que estoy dejando de lado que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios, por ende no debería pecar. Cualquier pecado, hermanos, que cometamos, estamos rompiendo ese gran mandamiento que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y estamos entonces desplazando las prioridades y poniéndonos nosotros en primer lugar, y caemos en el pecado. Entonces, el pecado del egoísmo, y así como hemos visto casi todos, y yo diría que todos estos pecados respetables que hemos estado estudiando, son una base, hermano. Que sobre esos pecados base, que son también, podríamos decir, básicos, que por ende como que obviamos, y por eso les llamamos respetables, irónicamente en esta serie, para otros pecados que terminan siendo destructivos. Y como lo graficábamos, es como una célula cancerígena muy pequeña, pero que puede contaminar todo el cuerpo. O Juan, creo que el otro día
el domingo anterior en la predicación graficaba sobre una pequeña bola de nieve que empieza a caer y cada vez va creciendo porque se va pegando más nieve y termina siendo una avalancha, por ejemplo, puede terminar siendo eso. Y así también pasa con estos pecados respetables que llamamos. Siempre, hermanos, en un pecado grave me refiero a que tiene consecuencias graves, escandalosas, va a haber una base de estos pecados que llamamos respetables. Va a haber egoísmo, va a haber orgullo, va a haber ansiedad, la impiedad está en todos. Entonces, por eso es tan importante que atendamos a estos pecados, que los veamos cómo se manifiestan y nos examinemos a nosotros mismos para ver también en qué estado estamos. Nosotros como cristianos sabemos que debemos hacer todo para la gloria de Dios, que hemos sido creados para su gloria y no para la nuestra, y que si vivo es para aquel que murió y resucitó por mí. Pero cuando soy egocéntrico, soy el centro de mi pequeño universo y solo se trata de mí. Eso es contradictorio. Sabemos estas verdades, que debemos vivir para la gloria de Dios, pero cuando caemos en pecado estamos haciendo todo lo contrario, estamos siendo egoístas y olvidamos todas aquellas verdades que son también básicas en el cristianismo. El egoísmo es un pecado que puede entonces manifestarse de diferentes maneras en la vida del creyente. Y hoy vamos a revisar 4 áreas en las que el egoísmo puede ser evidente, hermanos. Número 1. El egoísmo por nuestros intereses, o el egoísmo en nuestros intereses. Este egoísmo se refiere a la tendencia a priorizar nuestros propios intereses y necesidades sobre la de los demás. Se puede manifestar de las siguientes maneras: hablar solo de nuestros propios intereses y necesidades sin considerar lo de los demás, no estar dispuesto a escuchar o considerar las opiniones y necesidades de los demás, priorizar nuestros propios planes y objetivos sobre las necesidades y deseos de los demás. Esto pasa es común, yo creo. Bueno, aquí voy a poner el ejemplo de otra persona, entre comillas, ficticia, pero un ejemplo de esto es alguien que solo habla de sí mismo y cuando el que está con él hablando quiere conversar de otra cosa o darle una opinión, él vuelve a dar vuelta a la conversación y termina hablando de sí mismo. Así que ese es un claro ejemplo de un egoísmo que solo le interesa sus propios intereses, valga la redundancia. Y esto igual en un cristiano no debería ser, hermanos. No podemos nosotros ser el centro de las conversaciones, donde debemos como cristianos estar preocupados por las necesidades de mi prójimo, de mi hermano, y que solo sea yo el que ponga mis problemas o mis situaciones, no son necesariamente problemas, pero también se da mucho, o puede darse, caer en esa tentación de ser como siempre víctimas, y eso también al final es ser egoísta, cuando solo contamos nuestros problemas y no estamos nosotros también dispuestos a ayudar a otros en sus problemas. Entonces siempre hay que mantener un equilibrio, porque como hermanos también debemos contar nuestros problemas y situaciones difíciles, pero también estar abiertos a escuchar a los demás. Tiene que ser equilibrado. Entonces, por eso volvemos a la definición, que es un amor propio desmedido. Y cuando es solo yo, estamos siendo desequilibrados, estamos siendo desmedidos en nuestro actuar. Podríamos decir que son amantes de sí mismos. Esa es una buena descripción de una persona egocéntrica. Y una persona egocéntrica se preocupa poco por los intereses y necesidades o deseos de los demás.
Él está interesado solo en él mismo y sus conversaciones egocéntricas reflejan eso. Y Pablo en Filipenses 2.4 dice, da un mandato para esto. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, en un sentido, hermanos, es obvio que debemos velar por nuestros intereses, como dice Pablo. Por ejemplo, en las necesidades de nuestro hogar. Debemos velar por esas necesidades. Pero si sabemos que alguien está en necesidad y podemos ayudar, debemos también velar por los intereses de los demás. Entonces, debemos considerar, como dice Pablo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Pasemos al la segunda área, el egoísmo con el tiempo. Este se manifiesta cuando protegemos nuestro tiempo y no estamos dispuestos a ayudar a los demás. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, como no estar dispuesto a ayudar al que esté en necesidad, no querer usar mi tiempo para compartirlo con los demás y priorizar solo mis propias actividades y planes por sobre lo de los demás. O sea, no renunciar a ninguna ítem de nuestra agenda por estar o compartir o ayudar al hermano o al prójimo. El egoísmo con el tiempo de uno será frecuentemente observado en el hogar. Por lo general, cada miembro del hogar tiene sus deberes y responsabilidades. Y a menudo hay una renuncia a ir más allá de estos. O sea, tenemos nuestra responsabilidad y no salimos de eso. Yo hago esto y no tengo por qué ayudarte en esto otro. Puede pasar, es común que pase en las casas eso. Pasa en el matrimonio y a veces, y sobre todo con los niños que están aprendiendo. Podemos decir, ese no es mi trabajo. Puede decir una persona, un miembro de la familia, cuando se le pide que haga algo adicional y no tiene compasión por la persona que se lo está pidiendo, quizás abrumado. Y en cambio es raro escuchar, yo me encargaré de eso por ti. Es más raro escuchar eso. Ahí se ve reflejado el egoísmo. Pero las escrituras nos dicen algo distinto. Dice en Gálatas 6.2, llevar las cargas de los demás y cumplir así la ley de Cristo. Debemos llevar las cargas de los demás. Ir más allá de nuestros deberes normales para ayudar a otra persona es una de las formas en que podemos soportar las cargas de los demás. Y también, hermanos, con respecto a la iglesia, en este área del tiempo, es también egoísta de nuestra parte. Por ejemplo, no venir el día domingo porque quiero mi tiempo de descanso, mi tiempo, o para incluso si hay otras cosas que hemos planificado para el domingo por sobre la iglesia. El llegar tarde también estamos siendo egoístas de cierto modo, hermanos, porque si entendemos el mandato de congregarnos y que Dios, a través de la comunión de los santos, quiere también bendecir nuestras vidas, formar nuestro carácter, y si yo no llego a esa instancia donde podemos tener esa comunión, no estoy faltando a esa labor que debo hacer para bendecir a mi hermano. Entonces, incluso en eso podemos estar cayendo en el egoísmo inconscientemente. La tercera área, una también que es muy delicada o causa mucho incomodidad en los oyentes, que es en el área del dinero. Y esta se refiere a la tendencia a ser egoísta y no generoso con nuestros recursos financieros. Y se manifiesta en no estar dispuesto a dar a los demás,
especialmente a los que están en necesidad, y priorizar nuestras necesidades y deseos sobre las necesidades de los demás, y no estar dispuesto entonces a compartir nuestros recursos con los demás, y apuntándolo también a la iglesia, el no estar dispuestos a compartir de lo que con lo que Dios nos ha bendecido para el sustento de la iglesia. Entonces este es un tema especialmente crucial para los creyentes, y el apóstol Juan escribe en su primera carta, el capítulo 3, 17: si alguien tiene los bienes del mundo y ve a su hermano necesitado, pero cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, en otras palabras, si yo tengo recursos y veo al necesitado, no cualquiera, a su hermano necesitado, y cierro mi corazón a él, ¿cómo entonces puedo decir que el amor de Dios mora en mí? Este versículo nos dice que debemos cultivar corazones de compasión hacia los necesitados y luego poner esa compasión para trabajar a través de nuestra entrega. Con respecto al ofrendar, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos ser generosos y dispuestos a compartir nuestros recursos. En 2 Corintios 9:7, que es un versículo muy conocido, que está escrito en la bolsa de la ofrenda, Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí a veces nos quedamos solamente con el que debemos dar con alegría, pero no vemos o pasamos por alto fácilmente la primera parte de la oración: cada uno dé como propuso en su corazón. Y ese propuso en su corazón denota que yo he apartado algo, he propuesto en mi corazón apartar un monto específico, ¿por qué no decirlo?, para ofrendar. Y esto es importante, hermanos, porque a veces sucede, no digo que acá suceda, pero creo que sí es común que suceda, que ofrendamos según las circunstancias. Si el culto estuvo bueno a mi parecer, ofrendo más. Si no me gustó la palabra o me dieron muchas lecciones en la palabra, ofrendo menos. Puede pasar, podemos caer en esa tentación. Pero el llamado, la invitación es que debemos ser organizados, proponernos en nuestro corazón. Esto es antes, hermano, antes de llegar a la iglesia, ya venir con una propuesta de cuánto voy a ofrendar, apartado ya en nuestro presupuesto, ¿por qué no?, para la ofrenda. Entonces, cuando somos avaros en el tema del dinero, no solo con la iglesia en general, también es una señal de egoísmo en nuestro corazón, porque vemos que, como leíamos en Primera de Juan, si tenemos los bienes o recursos del mundo y vemos a alguien con necesidad y no los socorremos, no mora el amor de Dios en nosotros. ¿O cómo vamos a decir que mora el amor de Dios en nosotros? La cuarta área donde vemos egoísmo, que es similar a la de los intereses, pero es distinta, que es el ser desconsiderado. Por un lado, el que era egoísta con sus intereses, vela por sus propios intereses, entonces es como el yo. Y el desconsiderado apunta en otra dirección, es como el que no le importa cómo sus acciones afectan en los demás. Como más activo, por decirlo de otra manera. Se caracteriza por no considerar los sentimientos y necesidades de los demás. Se refiere a la tendencia a priorizar nuestros propios pensamientos, sentimientos y necesidades sobre los demás. Y podemos
priorizar nuestros propios intereses y necesidades por sobre los demás, no estar dispuestos a escuchar y considerar las opiniones o perspectivas de los demás. Puede caerse en eso. Estas personas desconsideradas rara vez consideran cómo sus acciones afectan a los demás. Por ejemplo, lo que decíamos ya, que una persona llegue tarde y hacer esperar a los demás está siendo desconsiderado por los demás y por su responsabilidad también para con ellos. O también, otro ejemplo es una persona que está pegado con el celular en una conversación, no mirando a la cara, no estando presente, atento a la conversación, ignora por completo a las personas que están en la misma habitación. Ese es un ejemplo de una persona desconsiderada. Cada vez que no pensamos en el impacto de nuestras acciones en los demás, estamos siendo egoístas. También podemos ser desconsiderados acerca de los sentimientos de los demás, tratándolos de manera grosera o ignorándolos por completo. Son otras formas. El ser, hablar de mala manera, quizás no con groserías, pero violentamente, de golpe, y hiriendo a la otra persona, y no nos interesa, estamos siendo egoístas. El ignorar también a las personas es claramente un acto de egoísmo. También hay personas que simplemente dicen lo que piensan sin importar si sus palabras pueden hacer que otros se sientan avergonzados o humillados. Hermanos, y hay personas, y yo creo que soy culpable de eso en algún tiempo de mi vida, y espero que ya no, pero en el que yo me sentía orgulloso de decir, y decía yo voy siempre con la verdad. Más encima me creía dueño de la verdad. O que yo digo lo que pienso, sin importar si eso estaba bien o correcto decirlo en aquel momento o situación. Y con eso podía dañar a los demás. Y eso está mal, es ser egoísta, es no ponerse en el lugar del otro, no pensar en las consecuencias de lo que uno puede decir. Entonces hay que tener cuidado, hay que refrenar nuestra lengua. Entonces, cuando no consideramos los sentimientos de los demás, estamos siendo egoístas, y eso, hermanos, no está bien. Hermanos, el mayor ejemplo, si por un lado está el ser desconsiderado, que es una manera de ser egoísta, pero no es lo mismo, o por lo menos yo aquí en este estudio quiero plantear, cuando digo el desconsiderado es ser egoísta, pero desinteresado me refiero a ese que renuncia a sí mismo. O sea, se nota la dirección. Yo renuncio a mis intereses, soy desinteresado y me sacrifico o velo por la necesidad del prójimo. Y el mayor ejemplo de desinterés es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Aunque Él era rico, como dice Pablo, pero por nuestra causa se hizo pobre, para que tú, por su pobreza, puedas hacerte rico. Él es rico, era rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos por Él. Al tratar de llegar a ser como Cristo, como cristianos, también estamos llamados a dejar de lado el egoísmo. De hecho, debemos amar a las personas que nos rodean tanto como nos amamos a nosotros mismos. Y también recuerdo que Juan, si no me equivoco, en uno de sus sermones, dejaba claro de cómo el hombre por naturaleza, el hombre y la mujer por naturaleza se aman a sí mismos. No es que porque cuando se dice eso, el primer amor es el amor propio, como que en realidad nunca se han amado a esas personas, y en realidad sí se aman tanto que por eso a veces están tan mal, porque han puesto sus intereses pecaminosos sobre lo correcto. Entonces, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vivir desinteresadamente tiene un costo. Desinteresadamente, entonces, decíamos que era de manera positiva el renunciar a nosotros mismos por amor al prójimo. Esto tiene un costo, cuesta tiempo, cuesta dinero, muchas veces cuesta interesarse
en los intereses y preocupaciones de los demás. O sea, hay que poner voluntad, porque a veces quizás es normal que no nos sintamos interés, pero por amor debemos interesarnos en los demás, debemos luchar contra eso. Cuesta también que debemos aprender a ser considerados con sus necesidades y sentimientos, sobre todo si en esas áreas tenemos falencias, si somos egoístas en eso. Nos cuesta sacrificar nuestra suposición de que somos el centro del universo. Debemos dejar de ser egocéntricos. Incluso puede costarnos algo de autoestima al enfrentar nuestro propio egoísmo, nuestro propio pecado. Al darnos cuenta, cuando queremos ser desinteresados, sin duda vamos a darnos cuenta de nuestro egoísmo, hermanos. Si queremos ayudar al otro, se van a poner una pila de trabas en nuestra mente. Ay, pero tengo que hacer la verdad, ay, pero tengo que iba a pasar el tiempo con mi familia. Muchas, o simplemente ocio, muchas excusas se pueden poner en nuestro corazón a la hora de que alguien nos pida ayuda. Por ejemplo, esta tarde necesito tu ayuda, hermano. Y nuestras excusas se van a apilar y ahí vamos a ver señales de esto que hemos hablado. Entonces, también nos va a costar nuestra autoestima al darnos cuenta de los pecadores que somos. Para concluir, hermanos, decirles que Cristo murió precisamente para salvarnos de este problema. La invitación, como decía, repito, es que nos examinemos a nosotros mismos, y creo que cada uno de nosotros puede identificar en qué áreas somos egoístas. Entonces debemos arrepentirnos de aquello. Debemos acudir a Cristo, porque Él murió para salvarnos de este problema. Él desea que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y su llamado más básico al discipulado involucra enfrentarnos con este problema. ¿Cómo? Al negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Imaginen, hermanos, cómo se vería una iglesia en la cual cada miembro pensara primero en la gloria de Cristo y la edificación de los santos. Si realmente cumpliéramos esto a cabalidad, a la perfección, seríamos una iglesia perfecta. Y obvio, no lo somos y probablemente no lo vayamos a hacer, pero debemos intentar que nuestra intención sea aquello, hermanos, luchar cada vez por eso, que cada vez nos parezcamos más a Cristo en estas áreas. Hermanos, hermanas, ni tú ni yo somos el centro del universo. Dejemos de vivir como si fuera así, busquemos vivir para la gloria de Dios en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción, en cada reacción y decisión. Para esto, hermanos, hemos sido creados, para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Amén, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias porque vemos a través de este estudio nuestra pecaminosidad, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, Señor. Que, como decíamos, desde el nacimiento, desde la matriz, ya veníamos con aquel egocentrismo ya programado en nuestras mentes y corazones, Señor. Y esto nos acompaña incluso más allá de la conversión. Seguimos luchando con aquello porque queremos solo nuestro propio bien. Vivimos ensimismados muchas veces, Señor. Y ruego que tú nos perdones por aquello, Señor. Reconocemos delante de ti este pecado y rogamos, Señor, que nos ayudes a combatirlo, a luchar contra este pecado, rogamos que tú nos inundas de tu gracia, Señor, para poder luchar contra este pecado, Señor. Y que cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, tenga la vista puesta en Jesucristo, en aquel día de Jesucristo donde seremos transformados, seremos glorificados y ya no tendremos más lucha con todos estos pecados, Señor. Que nuestra vista esté puesta ahí, que nuestra esperanza nunca se acabe, porque vamos a fallar una y otra vez,
pero Señor, que nunca nos rindamos, Señor, de luchar contra el pecado, porque eso sería terrible en la vida de un cristiano. Nos debemos caracterizar por una vida de buscar santidad, de luchar contra el pecado que hay dentro de nosotros, sabiendo que un día, como decía, tú nos vas a librar por completo de todo aquello, Señor. Ayúdanos mientras pasa eso, para vivir una vida cada vez más santa, oh Señor. Sabemos que es lo mejor que podemos hacer, Señor, es para nuestro bien el vivir cada vez más alejado del pecado, Señor. Ayúdanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.